Regresamos a Señal Global en su último bloque. Le comento que China y Arabia Saudí cierran importantes acuerdos de más de 30,000 millones de euros. China aumenta su influencia en Oriente Medio. El gigante asiático y Arabia Saudí han firmado una serie de acuerdos estratégicos que incluyen a la tecnológica Huawei y con los que se espera que ambos países estrechen vínculos políticos y económicos en un momento en el que Riad se está alejando de Estados Unidos. El presidente chino Xi Jinping está visitando el país árabe durante 3 días. Pekín es el principal comprador de crudo saudí. Los pactos firmados entre ambos suponen un intercambio de alrededor de 30,000 millones de euros. Y para que entendamos un poco más de qué se trata este tipo de acuerdos entre China y Arabia, este día, como todos los viernes, Carlos Ramírez Powell, especialista en temas internacionales, nos va a hablar precisamente sobre el tema. Carlos, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, estimados televidentes de Señal Global, José Luis. Mira, esa es una nota muy interesante la que acabamos de ver, porque brincos dieran y celebrarían como una gran fiesta los europeos si los acuerdos firmados por Xi Jinping y Arabia Saudita fueran en euros. Precisamente a eso fue el mandatario chino a Arabia Saudita, a firmar acuerdos para que el intercambio petrolero y de tecnología sea en yuanes. En otras palabras, la nota entra con una situación bastante anómala y te lo voy a explicar por qué. Mira, Europa sale con una oferta esta semana y la pasada de colocación de bonos de deuda de casi 1.000.000 de euros, 1 billón de euros, en inglés 1.000 millones de euros, no, 1 billón de euros para colocarlos en los mercados internacionales de la deuda. Aquí únicamente hay una persona con los bolsillos suficientemente profundos para absorber esa deuda en forma de bonos europeos: China. ¿Qué es lo que va a pedir a cambio China de convertirse en el principal acreedor de Europa en el año 2023? Muy sencillo, que el intercambio tecnológico que se dé entre China y Europa se dé también en yuanes y que el comercio cada vez esté más representado por precisamente yuanes. Esta es la estrategia que ha estado llevando a cabo China a lo largo del 2022, que se va a coronar en el 2023. Mira, estamos viendo mercados de fertilizantes en 750. Ha bajado bastante significativamente, lo cual le baja presión inflacionaria a los alimentos en el 2023, pero hay que recordar que no ha desaparecido, puesto que el año 2020-21 todavía teníamos el índice en torno a los 250, 260 dólares la unidad. Esto simple y sencillamente nos habla de que en este momento en Europa hay menor demanda de fertilizantes, simplemente porque muchos campesinos no pudieron costearlo y cambiaron de posiciones. En la siguiente lámina tenemos el precio del carbón en este momento en Europa. Este es un dato muy interesante. Hay que entender que el principal proveedor de carbón a Europa es Rusia. Y Rusia en este momento pues básicamente está viendo cómo la demanda de carbón aumenta, precisamente porque Europa está castigando el petróleo ruso. Si castigas una parte de la mezcla energética, vas a tener que apoyarte más en la otra. Europa en este momento tiene castigado gas y petróleo ruso, por lo tanto tiene que importar más carbón. Al importar más carbón sube el precio. Y mira, la siguiente lámina ilustra lo que te estoy diciendo. Rusia casi duplicó sus ingresos por ventas de energía a la Unión Europea durante la guerra, según un estudio. Mira, esto es importante decirlo, está incrementando sus ingresos en el intercambio comercial con Europa, cuando Europa, entre comillas, lo tiene castigado, exportándole menos. En este momento, el volumen de exportaciones físicas energéticas rusas a Europa está aproximadamente al 60% de lo que estuvo en el 2020 y, sin embargo, está recabando 50% más de ingresos únicamente del mercado europeo, mientras que también ha abierto nuevos mercados en la India y China. Por lo tanto, el año 2022, el año del castigo económico de Europa a Rusia, va a ser el año de mayores ingresos de Rusia en el tema energético. En la siguiente lámina
mira, ahí está nada más la fuente Le Monde para que luego, si preguntan de dónde sale la información, bueno, ahí la tenemos. Pero es muy importante señalar que esta cifra es la que se da precisamente en forma exclusiva con el intercambio europeo. En la siguiente lámina, mira, déjame, te platico un poquito lo que está pasando en Twitter, José Luis. Desde la semana pasada se está publicando toda una serie de información que antes estaba reservada y era confidencial, en donde básicamente se está detallando cómo era que Twitter, con la colaboración cercanísima del FBI, estaba decidiendo qué cuentas castigar a través de lo que se llamaba shadow ban. Esto es el castigo fantasma, en donde tú podías postear algo en Twitter y simplemente únicamente tú sabías que había aparecido. Esto se llamaba filtrado por contenido y era una práctica totalmente hegemónica dentro de Twitter, puesto que Twitter a lo largo de los años que van del 2018 hasta la llegada de Elon Musk a la posición de dueño, pues básicamente lo que hizo fue instaurar, no te miento, no menos de 20 personas de altísimo nivel de la CIA y del FBI para filtrar contenidos no únicamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo y favorecer de esta manera las posiciones políticas que a Estados Unidos le convenía favorecer. Mira, esto es un gran escándalo porque cuando estaban empezando a publicar Matt Taibbi y Bari Weiss la información en torno a la situación de Twitter, Jim Baker, que también estuvo involucrado en armar la historia de la colusión de Trump con Rusia, él ya había renunciado a la FBI y se había ido a Twitter, y en Twitter él era el consejero legal y decidió no pasarle todas las notas a los reporteros que designó Elon Musk para publicar toda esta información. Obviamente que cuando se enteró Elon Musk de este acto de censura interna, pues rápidamente corrió a Jim Baker. Creo que hacen falta por correr no menos de 20 personas de alto nivel del FBI y de la CIA dentro de Twitter. Sin embargo, mira, esta es una historia que no ha terminado. Hay una enorme presión pública dentro de Twitter, dentro de las cuentas de Twitter, para rehabilitar las cuentas de no menos de 50 científicos y médicos que estuvieron combatiendo las políticas públicas de la Organización Mundial de la Salud y que todavía no han sido rehabilitadas. En otras palabras, lo que tenemos en este momento en Twitter es una manifestación dentro de una esfera de muy pocos empleados, ya nada más quedan 2,000 empleados en Twitter de los 8,000 que fueron, de una guerra civil completa. De una guerra civil completa que se focaliza en ese medio social. Sin embargo, mira, la comunicación entre el FBI y Facebook también era cercanísima. La comunicación entre Fauci y Twitter era tan cercana que su hija trabajaba en Twitter y obviamente pues uno tiene que asumir que estaba regulando también el flujo de información médica a favor de los centros de salud norteamericanos. Mira, lo que está sucediendo en este momento en Twitter sigue siendo punto focal de atención en la opinión pública norteamericana y lamentamos mucho que no podamos encontrar esta información en agencias para, digamos, armar un debate en torno a lo que es bueno, lo que es malo y lo que es terrible de tener a un Big Brother metido, le hace el FBI y la CIA, en todos los medios sociales. Esta ya es una de las repercusiones con los nuevos dueños de Twitter, Carlos. Exactamente, mira, Elon Musk básicamente en este momento está rompiendo todos los, vamos a llamarle, todos los acuerdos secretos que había para proteger, por ejemplo, a las familias demócratas importantes, la de Joe Biden, que era necesario también en todo momento proteger a los Clinton, etcétera. Entonces, mira, esto apenas está creciendo. Pareciera un gran escándalo en este momento, pero básicamente para Navidad lo que nos trae Elon Musk, Santa Claus, es una bomba política de dimensiones inesperadas para el aparato político norteamericano.
Carlos, pues como todos los viernes, muchas gracias por tus análisis. Nos nos abres el panorama para entender mejor lo que está pasando en el mundo. Gracias, buen fin de semana. Buen día.